Griselda Blanco, apodada la Viuda Negra, por haber asesinado a su segundo y tercer esposo, y tal vez también al primero. Griselda Blanco es una de las mujeres más poderosas e influyentes que ha dado Latinoamérica. Se cree que fue responsable directa de más de 250 asesinatos. La mayoría la reconoce como la maestra de Pablo Escobar, aunque más tarde también tuvieron una rivalidad. En el momento de mayor esplendor del imperio de Griselda Blanco, se estima que llegó a recaudar hasta $80 millones al mes y tener a más de 1000 sicarios bajo sueldo. ¿De dónde salió? ¿Qué fue lo que la llevó a ser una de las mujeres más poderosas y desalmadas? ¿Por qué se le considera la madrina de la cocaína en Estados Unidos? En Distrito Misterio te presentamos parte de la vida de Griselda Blanco, la madrina. Nacida en Colombia, construyó un opulento imperio de la droga que abrió el camino para que los demás vinieran después, entre ellos el famoso Escobar. En 1981 se le consideraba a Miami como un paraíso perdido. La capital del estado de Florida registró 621 homicidios en ese año. Personas despedazadas en medio de la calle, tiroteos en motocicleta a plena luz del día. En esto se estaba convirtiendo aquel paraíso. Detrás de esta ola de violencia que había comenzado años atrás y se extendió hasta finales de la década de los 80, había una persona cuyo apellido era del mismo color que lo que le otorgó el poder, Griselda Blanco y la cocaína. Un personaje que a lo largo de la historia ha quedado eclipsado por sus contemporáneos masculinos como Pablo Escobar y el Chapo Guzmán, pero que en efecto infundió mucho más terror durante su época dorada del narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. En 1943 nació en Colombia una de las delincuentes de la droga más peligrosas de la historia. La pobreza la condujo por senderos peligrosos. Según su expediente delictivo, habría empezado su carrera criminal a los 11 años, cuando participó en el secuestro de un niño al que acabó asesinando después de que su acomodada familia se negara a pagar el rescate. Poco más tarde, se cree que se dedicó al malvivir de la prostitución y de pequeños hurtos como carterista, hasta que conoció a Carlos Trujillo. Trujillo la animó a emigrar hacia Nueva York, cuando ella tenía solo 21 años. Allí se casó con él y tuvo 3 hijos, Hubert, Dixon y Osvaldo. Aunque el romance posterior no duró demasiado, el potencial criminal de Trujillo fue insuficiente para alcanzar la ambición del Blanco, y de acuerdo con las acusaciones, ella habría ordenado su asesinato tras el divorcio. En Nueva York también conoció a Antonio Bravo, su segundo marido y la persona que la introdujo al narcotráfico, un mundo liderado por hombres en el que ella, aprovechando su condición, logró hacerse de un espacio hasta quedarse con todo. La fusión de Blanco y Bravo, de la creatividad y la estrategia, dio lugar a un intrincado sistema en el que la cocaína viajaba de Colombia hasta Estados Unidos, a través de un ingenioso plan, ya que era transportada en la ropa interior de jóvenes mujeres. En 1970, la pareja se mudó a Miami, considerada entonces como una ciudad sin ley. La droga entraba al país a través de este ingenioso y estratégico plan, y aunque sí existían organismos federales que trataban de restringir el control de narcóticos, la magnitud de Griselda era enorme y no pudieron detenerla. En los siguientes 5 años fueron los más esplendorosos para el imperio de Blanco, en los que se estima se recaudaba hasta $80 millones al mes. Esto le permitió tener, evidentemente, una vida llena de lujos. Su existencia se basó en disfrutar de mansiones y de los placeres de la vida, además de convertir a Miami en un campo de batalla. Insaciable de su poder, se tornó la persona más temida de la cúpula del narco, lo que le hizo ser conocida como la jefa, la reina o la madrina de la cocaína.
De acuerdo con los expedientes, se le atribuyen alrededor de 200 asesinatos, muchos de los cuales fueron ejecutados por pistoleros sobre motocicletas, una práctica que, según se dice, ella inventó. En 1975, Griselda Blanco fue acusada de cargos de narcotráfico, pero evadió la justicia regresando a Colombia, mismo país en el que, durante esa década, se desarrollaba el cártel de Medellín, liderado por un joven y todavía inexperto Pablo Escobar, a quien más tarde se le atribuyó la frase: "El único hombre al que alguna vez tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco". Durante los años en su tierra natal, ocurrió aquello por lo que luego fue bautizada como la Viuda Negra. Ya con el asesinato de su exmarido Carlos Trujillo a las espaldas, Griselda creyó que Bravo le robaba dinero, por lo que acabó también con su vida de un tiro. Se sabe igual que mandó a matar a su tercer marido, Darío Sepúlveda. Cuando Griselda regresó a Miami a finales de la década de los 70, la ciudad continuaba tal y como ella la había dejado: tiroteos, sangre y un sistema de narcotráfico en todo su esplendor. Eso sí, su ausencia en el territorio hizo que otros capos ganaran popularidad y respeto en el entorno que anteriormente ella dominaba. Así forjó enemistades que le esperaron, con hambre de revancha a su vuelta. Blanco reanudó la consolidación de su imperio, sobre todo a partir de 1980, cuando alrededor de 125,000 cubanos llegaron en barcos a Florida, en lo que se le conoce como el Éxodo de Mariel, uno de los movimientos migratorios más significativos del siglo XX. En ese contexto, la jefa encontró una oportunidad de reclutamiento. Muchos de los recién llegados se involucraron en su negocio como sicarios o distribuidores de mercancía. La atención con respecto a sus enemigos y la intensa vigilancia de una mejor equipada DEA, que para entonces ya casi cumplió una década de experiencia, obligaron a Griselda a abandonar la ciudad de Miami y trasladarse a California en 1984, estado en el que asimismo la violencia perpetrada por bandas criminales, en gran medida de origen salvadoreño, estaba a la orden del día. El cambio de localización, sin embargo, duró poco tiempo. Un año después, Blanco fue arrestada y llevada a Nueva York para enfrentar los cargos por narcotráfico que la acechaban desde 1975. Declarada culpable en 1985, recibió la sentencia máxima de 15 años en prisión, si bien su negocio siguió rodando aún con ella entre las rejas. Así, a lo largo de la condena, los fiscales trataron de añadir más cargos contra ella, e incluso la pena de muerte, debido a que, según las declaraciones de testigos, Griselda Blanco habría sido autora de múltiples asesinatos, más allá de haber traficado con estupefacientes. Pero finalmente, en 1998, la madrina de la cocaína se declaró culpable a cambio de una sentencia reducida. En 2004, Griselda Blanco fue liberada y deportada a Colombia, donde estuvo retirada completamente de la vida delictiva. Un día de septiembre de 2012, quien fuera la persona más poderosa del narcotráfico, fue asesinada mediante el mismo procedimiento que ella inventó. Al salir de una carnicería en Medellín, un hombre desconocido en una motocicleta le disparó, poniendo fin a una turbulenta vida.